Hola hermanos, continuamos con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy leeremos del numeral 668 al 677. Artículo 7. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Capítulo 1. Volverá en gloria. Cristo reina ya mediante la Iglesia. Numeral 668. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Romanos 14, versículo 9. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor. Posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Efesios 1, versículos del 20 al 22. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él, la historia de la humanidad e incluso toda la creación encuentran su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Numeral 669. Como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su Iglesia. La redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la Iglesia. La Iglesia, o el reino de Cristo presente ya en misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Numeral 670. Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. Primera de Juan 2, versículo 18. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable, incluso de alguna manera real, está ya por anticipado en este mundo. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan su anuncio por la Iglesia, esperando que todo les sea sometido. Numeral 671. El reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y gloria. Lucas 21, versículo 27. Con el advenimiento del Rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido. Y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen de dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón, los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican: ven, Señor Jesús. Primera de Corintios 16, versículo 22 y Apocalipsis 22, versículos 17 al 20. Numeral 672. Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la dificultad. Primera de Corintios 7, versículo 28, y la prueba del mal que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia. El glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Numeral 673. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo es la gloria, es inminente. Aún cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, Hechos 1, versículo 7. Este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento,
aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Numeral 674. La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Romanos 11, versículo 26 y Mateo 23, versículo 39, del que una parte está endurecida. Romanos 11, versículo 25, en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. Hechos 3, versículos del 19 al 21. Y San Pablo le hace eco. Si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Romanos 11, versículo 15. La entrada de la plenitud de los judíos, Romanos 11, versículo 12, en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles. Romanos 11, versículo 25. Hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo. Efesios 4, versículo 13, en la cual Dios será todo en nosotros. Primera de Corintios 15, versículo 28. La última prueba de la Iglesia. Numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Numeral 676. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de mileniarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Numeral 677. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Ok, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Continuamos más adelante con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios los bendiga.